Hola, ¿cómo están, hijos míos? Espero que todos ustedes estén muy bien. Y hijos míos, ahora toca la clase de Historia 2, Historia para segundo. Así que, hijos míos, nos vamos a ir por favor a la página número 65 de su libro y nos vamos a encontrar con lo siguiente. Déjenme nomás llego. Hijos míos, aquí nosotros tenemos en la página número 65 una lectura de la que ustedes deben de hacer. Esta lectura, hijos míos, nos está diciendo lo siguiente: México es un país discriminado de múltiples formas y se niega a sí mismo. Esto es un relato que nos da la señorita Nadia López. Es lo que ella estaba viviendo, sus vivencias, cuáles son las cosas más importantes. Les recomiendo leerlas. Yo nada más les voy a dar los puntos más importantes que yo vi en la lectura, hijos míos, pero de todos modos necesito que ustedes la lean para entender el contexto. Bueno, lo primero que nos está diciendo de México: México discrimina y se niega. ¿Qué nos está diciendo esto, hijos míos? Eso quiere decir que México se discrimina a su entidad, a sí mismo. Hijos míos, los primeros mexicanos son los indígenas, lo que nosotros los llamamos indígenas. Y aún así, esa palabra aún hoy en día se entiende como una palabra de repudio. Decir a una persona: es que tú eres un indígena, es que tú eres un indio. Y, hijos míos, nunca saben la historia o el contexto que está detrás de esto. De esta pequeña palabrita que se dice: tú eres un indio. Un indio. Cristóbal Colón, hijos míos, cuando Cristóbal Colón descubrió América en 1492, hijos míos, él quería llegar a la India. Él quería buscar unas nuevas rutas a la India. Entonces lo que hizo él, o lo que trató de hacer él, fue buscar una ruta más corta. Que se encontrara con otro continente, pues ya era otra cosa, ¿verdad? Pero lo primero que dijo cuando llegó: hijos míos, miren, allá hay indígenas. Estos son indígenas, por eso nosotros nos dicen indígenas, porque nosotros, Cristóbal Colón fue el que dijo: es que son de la India. Por eso nosotros nos dicen indígenas. Fíjense la palabra desde dónde viene y el trastorno de la historia que hay detrás. Y esa pequeña palabrita, que debería de significar mucho para nosotros, porque son nuestras raíces de ser indígenas, la usamos como una palabra de repudio. Esta palabra de: es que tú eres un indígena. Esa palabra la utilizan mucho de repudio. Y lo que nos estaba diciendo Nadia López era de que esta palabra la utilizaban mucho contra ella, de que le hacían mucho discriminación por esto. O también, hijos míos, en el tiempo que ella estuvo viviendo de mujer hace 26 años, bueno, en el relato es lo que dice, hace 26 años, lo que ella vivía era de que a ella la rechazaban por ser mujer. Hijos míos, esto todavía lo seguimos viendo hoy en día. Dicen que algunas de las mayorías de las empresas las siguen repudiando a mujeres, que las contrataciones solamente se las dan a los hombres. Aquí no hay equidad. Y lo que se tiene que buscar es la equidad y la igualdad. La negación, hijos míos, la negación viene de esto. México se niega. ¿Pero de qué manera se niega? Se niega a su entidad, a su entidad de sí mismo. Eso quiere decir que se niega a sus raíces, de dónde viene, cuáles son sus orígenes. Y los quiere cambiar por otros estándares europeos. Y continuando con esto de la mujer, hijos míos, hoy en día, si se ve esto, imagínense antes cómo era vivir. Si no me la creen, hijos míos, pregúntenles a sus mamás cómo era el rechazo antes, de hijos míos, de esto. Antes, cómo era el rechazo, qué trabajos hacía una mujer antes. Cómo era la vida antes de hoy en día, hijos míos. ¿Por qué? Porque hoy en día yo sé que han cambiado muchas cosas. Hoy en día se tiene un mayor respeto a la mujer, mayores derechos hacia ella. Y han cambiado el día. Lo que nos dice Nadia López era esto: la discriminación a los indígenas y también a algo muy importante, y eso que lo hacemos hoy en día, la discriminación a los migrantes, hijos míos, la discriminación a los migrantes. Hijos míos, nosotros estuvimos hablando mucho con ustedes, ya saben ustedes la problemática,
que nosotros estuvimos mucho viendo el tema de Venezuela, la migración de Venezuela hacia México y de México a Estados Unidos con esto de la caravana migrante. Ellos tenían que ir de Venezuela a Estados Unidos, tenían que hacer esta transición, este viaje, esta migración. ¿Y por qué hacían esta migración? Hijos míos, ellos hacían esta migración por ya los diferentes contextos que nosotros vimos, que fueron, para recordar, que fueron falta de recursos, falta de alimentación, falta de sustento de vida. Si no puedes dar una buena calidad de vida o si no puedes tener una buena calidad de vida, te vas de ese país y vas a buscar otro lugar con mejor suerte. Es lo que hicieron en Venezuela. Las personas están yendo porque les faltan recursos, les falta comida y quieren arriesgarse con estas oportunidades en otros países. Bueno, los migrantes cuando llegan a pasar, pongamos el ejemplo, cuando llegan a pasar a México, cuando llegan a pasar a México, lo primero que se hace, hijos míos, nosotros México me enorgullece, hijos míos, porque México, aún así, aunque en el texto parezca que sí somos muy racistas y todo, pero México también tiene dos caras. México tiende a ayudar. México tiende a ayudarlos. ¿Por qué? Porque, así como nos dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, ábranle las puertas. Ábranle las puertas a todos los migrantes que vengan de Venezuela y déjenlos pasar. De todos modos, ellos van a ir a Estados Unidos. Nosotros sabíamos, hijos míos, que Estados Unidos, si a nosotros no nos quiere, si a nosotros no nos quiere ahorita el presidente Donald Trump, hijos míos, menos a 1,200, 1,500 personas que fueron de la primera caravana migrante. Pero México, hablando de la situación de México, México tiende a apoyar, pero también tiende a criticar a las personas migrantes. ¿Y cómo es eso? Tiende a criticar diciendo, es que ¿por qué no te vas a tu país mejor? Aquí no tenemos dinero, aquí no tenemos el apoyo suficiente. Hijos míos, ya voy a hablar como humano, como persona, no como mexicano, que yo estoy orgulloso de ser mexicano 100%, pero voy a hablar como ser humano, que todos nosotros, todo el planeta, hijos míos, todos vivimos en el mismo planeta. Todos somos humanos. Hijos míos, si tuviéramos un poco de empatía, sabríamos por qué ellos salieron de su lugar, de donde ellos vivían, y cruzarse en una aventura, en esta aventura que tal vez no tenga fin. Y si tiene un fin, hijos míos, si tiene un fin, créanme que habrá valido la pena. Si lo veo con ojos de empatía, que unas personas se vayan de su lugar de vida para buscar una vida mejor, hijos míos, eso lo veo completamente que vale la pena. Porque si nos vamos en el texto, la mamá de Nadia le dijo lo siguiente: ¿sabes por qué migramos tanto? Porque no quiero que tú vivas las cosas que yo viví. Y por eso quiero que tú salgas adelante. Por eso quiero que tú tengas una vida. Por eso quiero que tú seas alguien. Algo que yo no pude lograr. Es lo que quiere. ¿Qué es lo que buscan los migrantes? Buscan avanzar. Y todos en esta vida, hijos míos, todos buscamos eso. Todos buscamos ser alguien. Todos buscamos avanzar. Hijos míos, este es mi punto de vista. Espero que hayan aprendido algo o se hayan reforzado con este punto de vista de las preguntas que vienen en la página número 65. Ok, hijos, pasando de este momento emotivo, vamos a lo siguiente, hijos míos. Vamos a la página número 66 de su libro de Historia 2. La página 66, aquí ya estamos viendo. Hijos míos, vamos a explicar lo siguiente. Ojo, lo que te está pidiendo en el libro son son los estados de México. Y también lo que te está diciendo son algunos de los pobladores o algunos de los indígenas de México. Hijos míos,
Concretamente yo me voy a ubicar obviamente a los de Michoacán. ¿Por qué? Porque pues obviamente somos donde vivimos, obviamente México lindo y querido, ya sabes. Y se me olvidaba, hijos míos, algo muy importante. Para este momento ustedes tienen que tener afuera su libreta y tienen que estar escribiendo las partes más importantes de lo que estoy diciendo. Ya saben, hijos míos, como en la clase. El maestro te va a explicar lo más importante, tú vas a apuntar lo más importante de esto, lo que tú creas que es lo más importante, ya sabes, una cuartilla, una hoja. Y hijos míos, esto es el trabajo que se va a tener que hacer ahorita. Esto lo vas a tener que tener en tu libreta con el enlace del video. ¿Para qué, hijos míos? Para ayudarme cuenta que tú estuviste haciendo los trabajos. Ojo, le vas a tener que poner pueblos indígenas de México o pueblos indígenas de Michoacán. Hijos míos, le vas a poner así. Y ahí, hijos míos, vas a anotar, por favor, vas a mandar una fotografía del trabajo, ojo, del trabajo a un email que yo ya pronto se los voy a dar. Les voy a decir al final del video a qué mail me lo tienen que mandar. Pero bueno, vamos a seguir con la materia, hijos míos. Y hay 5 poblaciones, hijos míos, 5 poblaciones o los 5 grupos indígenas más importantes de México. Los primeros, hijos míos, son los Mazahua. Los Mazahua, hijos míos, como lo dice en su texto, los Mazahua significa gente venado. ¿Qué quiere decir con esto, hijos míos? La gente venado son aquellas que les gusta cazar venados, la gente que les gusta los venados. Bueno, no tiene tanto rollo su nombre, hijos míos. También están los Otomi. Los Otomi, hijos míos, se ubicaron también en Nuevo León y en Estados Unidos y también en México, hijos míos. Son los estados donde los Otomi se presentaron. Y también tenemos, hijos míos, obviamente, Metlatzina. Voy a poner esos nombres ahorita, tal vez en espacio aquí, hijos míos, porque aquí se tiene que ver. Por eso no crean que la barda blanca está aquí por cuestiones de nada. No, hijos míos, esta barda que yo le estoy dejando este espacio aquí es para poner imágenes o algo, una carita feliz o esponja o algo por el estilo. Hijos míos, a lo siguiente, también tenemos, hijos míos, a los más importantes, los Purépecha. Los Purépecha, hijos míos, que fueron de los primeros pueblos indígenas que estuvieron aquí en Michoacán. Hijos míos, de hecho, a ellos fueron los primeros que les decían michoacanos, a los Purépechas. Y, hijos míos, para retomar algo muy bonito de los michoacanos, lugar de pescadores. Eso es lo que significa la palabra Michoacán. ¿Y por qué significa lugar de pescador la palabra Michoacán? Pues, hijos míos, fácil y sencillo, porque los primeros pueblos indígenas se ubicaron en 3 regiones muy importantes, hijos míos. La primera fue Pátzcuaro, Zacapu y Cuitzeo, el lago de Cuitzeo. Son los 3 lugares, hijos míos, donde se ubicaron los primeros pobladores, los primeros indígenas de Michoacán. Por eso, hijos míos, Michoacán se llama lugar de pescadores. Pero bueno, a lo siguiente, hijos míos, entonces pasando de esa página ya resuelta, vámonos a la página número 67 de su libro de historia. Nos ubicamos aquí en esta parte, hijos míos, y nosotros vamos a ver 2 cosas muy importantes. Viene Aridoamérica, Oasis América, pero falta una Mesoamérica, hijos míos. Creo que no les he explicado esto, así que se los voy a explicar. Lo primero que debemos de ver, hijos míos, es Aridoamérica. Aridoamérica, como su palabra lo indica, es árido. Es un lugar de desierto. Es una zona seca. Y como es una zona seca, hijos míos, nosotros ya habíamos visto desierto en geografía. Y lo que es un desierto es de que hay poca flora, poca fauna. Y si hay poca flora, poca fauna, eso quiere decir que los pobladores o las personas indígenas tenían que salir a cazar, tenían que salir a buscar sus alimentos. Eso quiere decir que eran nómadas. ¿Por qué? Por falta de recursos. Hijos míos, entonces, nosotros vemos que Aridoamérica. Entonces, Aridoamérica es toda la parte del desierto de México, porque México tiene estas 3 regiones. Y la segunda parte, hijos míos, se llama Oasis América. Oasis América se le conoce así, hijos míos, a la cierta parte del pueblo donde hay muchos lagos, donde hay muchos oasis,
Por eso se le llamó Oasis América, porque hay muchos oasis. Pero estos oasis, hijos míos, de todos modos no daban el suficiente abasto. ¿Cómo es así, maestro? Eso quiere decir, hijos míos, que aunque ellos tenían la facilidad de cultivar tierras, la facilidad de cosechar, no se les daba mucho por el lugar donde ellos estaban. Aún así, hijos míos, ellos eran sedentarios, ellos se quedaron ahí. ¿Por qué? Porque aunque la vida era difícil, era un poco difícil, no era tan difícil como los de Aridoamérica. Ellos eran, sí, ellos no podían cosechar mucho, pero eso lo recompensaban con la caza de animales y la caza de animales, frutos y algunos insectos para recompensar la falta de alimento que había en la zona. Y en contraparte, hijos míos, pues ya vemos Mesoamérica. Mesoamérica, hijos míos, es donde estuvieron todos los pobladores. Todo lo que le falta a Aridoamérica lo tiene Mesoamérica. Fácil y sencillo. Flora, fauna, lluvias, agua, los mejores pueblos indígenas, mayas, aztecas, olmecas. Así podemos seguir, hijos míos. Pero estas tres regiones, hijos míos, yo en un mapa se las voy a explicar. Aquí en el mapa, si pudiéramos ver, esto vendría siendo, esta parte vendría siendo, obviamente, esta parte de aquí vendría siendo Aridoamérica, Oasis América y Mesoamérica. Hijos míos, para que tiendan un plan. De todos modos, yo creo que más bien, para no confundir, yo creo que eso es todo, hijos míos. Espero que hayan tenido su apunte, espero que hayan hecho todos los apuntes. Y ahora sí, lo que venía diciéndoles de cómo es que quiero el trabajo, hijos míos. Bueno, hijos míos, entonces lo que les iba a decir es de que así quiero el trabajo como maestro. Ustedes van a tomarle fotografías, hijos míos, a todos los trabajos, a todos los trabajos, hijos míos, de que han hecho estos últimos días, estas últimas semanas, o sea, los 15 trabajos, primeros 15 trabajos, hijos míos. Eso quiere decir, hijos míos, que yo les dejé de la página número 64 a la página número 90. Eso quiere decir que los primeros 15 trabajos, hijos míos, me los van a mandar a este correo, que es maestroelulises@gmail.com. Y, hijos míos, ¿cómo es que lo quiero o cómo es que lo tienen que mandar? Lo tienen que mandar en formato PDF, hijos míos. Y aquí les pongo, por ejemplo, los tienen que mandar con su nombre. El mío, pues obviamente Ulises García de la Paz, guión bajo, número de lista, NL en mayúscula, dos puntos, su número de lista, guión bajo, y historia 2. ¿Por qué? Porque esto me da a entender que ustedes son de segundo. Ya saben, porque hay algunas confusiones con sus hermanos de primero. Hay algunas confusiones. Y por eso, hijos míos, necesito que tengan esto, por favor, en cuenta. Bueno, hijos míos, espero que les haya gustado el video. Si les gustó así, por favor, regálenme un poderosísimo like. Y otra cosa muy importante, por favor, si quieren dejarme algún comentario, pueden dejarlo ahí en la caja de comentarios. Alguna de las preguntas, pues sí voy el 17 de abril. Pero les voy a decir lo siguiente, por favor, hijos míos, tengan en cuenta que yo no voy a estar ahí mucho tiempo. Así que, por favor, si lo pueden hacer, envíenme, por favor, los trabajos de esta manera que yo les acabo de explicar, en formato PDF, fotografías que le tomen a su libro de las primeras 15 páginas, hijos míos, que yo les dejé de tarea, para que me las manden al correo y yo estar revisándolas para yo ya tenerles un avance de esto. Y otra cosa muy importante, las cosas que nosotros vayamos a hacer aquí en estos días en los videos del maestro El Ulises, hijos míos, por favor, ténganlos bien guardados, porque todos los trabajos, hijos míos, esos también se van a revisar ya cuando entremos de vacaciones, hijos míos. Entonces, bueno, no queda nada más que decir que un fuerte abrazo a todos ustedes. Nos vemos. Hasta luego.